Continuamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde. Yo tengo dos temitas que quiero compartir. El primero está relacionado con un tema que va cogiendo cuerpo. Que va cogiendo cuerpo precisamente porque hay mucha desinformación. Y hay gente que es lamentable que sea congresista y que sean los que promuevan este tipo de cosas a las que me voy a referir, lo que evidencia, lo que hace flagrante su desconocimiento sobre las leyes, pero además sobre lo que tienen que hacer. ¿A qué me refiero? Hay un congresista, Victoria Yep, que propone excluir a empresas involucradas en corrupción como proveedoras del Estado. Victoria Yep sugiere que una empresa involucrada en actos de corrupción y que haya resultado culpable, le sea cancelado de por vida el registro de proveedor del Estado. Critica que empresas vinculadas a casos sonoros de corrupción solamente reconozcan la culpabilidad y la devolución del dinero, pero sigan contratando con el Estado. Ciertamente, y aquí entro yo creo que hay que hacer algo, pero ese algo que hay que hacer debe ser en el Congreso Nacional. Y él es congresista. ¿Por qué? Porque la Constitución y las leyes la que dice, la que limita el accionar de cualquier empresa. Por ejemplo, una empresa que admita la devolución del dinero y siga participando, lo hace en razón de que no tiene ningún impedimento constitucional ni legal para esos fines. Yo creo en el espíritu de lo que él quiere decir, pero eso le luce a un ciudadano común decirlo. Él está en el lugar exacto para que deje de disertar, y ahora que está en boga la aprobación y modificación de la ley de compras y contrataciones, que aproveche y someta esas modificaciones para que desde la ley de compras y contrataciones se establezca un artículo que diga de manera taxativa que una empresa que haya participado en actos de corrupción, una vez tenga una sentencia en firme, pues se le elimine de por vida su participación, su RNC o su ¿cómo se llama el de contratación con las empresas del Estado? Registro de proveedor del Estado. Pero que se establezca de manera taxativa en la ley, que se establezca en la ley también que a una empresa que haya admitido su participación en actos de corrupción se le suspenda de manera provisional. Pero eso hay que establecerlo, no es sencillamente decirlo, y eso es lo que no está en nuestras leyes. ¿Por qué no está en nuestras leyes? Probablemente porque en su momento ha habido tantos congresistas que a la vez son empresarios, porque negocian con todo, que no les conviene que esas cosas se aclaren. Ahora que se discute una nueva ley de compras y contrataciones, él debe proponer modificaciones a esa ley, que se establezca de manera transitoria la suspensión del registro a esas empresas y que se haga de manera automática y definitiva la suspensión de por vida en caso de que consigan contra esas empresas una empresa en firme. Una empresa en firme, porque es verdad, en el caso de una empresa que participó y admitió, aun cuando ésta sea dejada fuera del proceso judicial, aunque la corrupción no es un delito continuo, es lo que yo creo, el delincuente, confeso, no debe participar igual que los demás, porque es un descaro flagrante que alguien que admite su corrupción siga participando y no pase nada. Y eso está ocurriendo ahora. Entonces es el momento de dejar de hablar y comenzar a hacer. Y el señor Yep es un prestante legislador. Que hagan las modificaciones antes de que votemos esa nueva ley de compras y contrataciones, que será determinante para corregir yerros, aberraciones como esa, que no establezcan. Todo esto ha venido porque hay una señora que admitió y devolvió creo que unos 700 millones de pesos en un caso de corrupción y ha ganado en un proceso de licitación abierta, transparente, con todas las de la ley. Digo abierto y transparente porque se hizo de conformidad con todo. Y aun cuando compras y contrataciones quiso buscar algún tipo de argumento para inhabilitarla, fue imposible,
¿Por qué? Porque en materia de administración pública se hace lo que dice la ley. Lo que dice la ley. Y la ley no dice que se puede habilitar. Adolfo, inhabilitar. Pero yo pienso que eso no se puede hacer un proyecto de ley sobre eso. Claro. Eso es lo que le está planteando. Sí, porque, por ejemplo, yo pienso que se puede ser similar a lo que ha hecho la Cámara de Diputados, que hay un proyecto de ley que fue aprobado ayer en segunda lectura, que crea el régimen de inhabilidades a personas que hayan cometido infracciones de naturaleza sexual para ejercer profesiones, oficios y empleos relacionados con la educación y orientación. Establecer una ley. Sería una ley particular, pero el planteamiento de Adolfo, perdón, Carmen. Sí, no, está bien. Lo que quiero. Que aprovechen la misma Adolfo, ley de compra y contrataciones que está en el Congreso. Adolfo eso es lo que pido, que ahora que deje de estar hablando hacia afuera y que discuta hacia adentro. Pero que eso usted está... O, en su defecto, la suspensión cuando hay una penal. Sentencia en firme lo establece. Definitivamente. Cuando hay sentencia en firme. Si la sentencia lo contempla. Si la sentencia en firme. No solamente digo, la suspensión del RNC sea una sentencia. No ni siquiera cuando la sentencia es en firme. Cuando una persona se conoce que ha cometido, óyeme, en una licitación, estamos participando nosotros 4, y yo llevo un documento falso o una fianza que no es, y se descubre ahí. Sí, pero es otra cosa. La ley, tú me llevas a la ley de compra y contrataciones y yo puedo tener una suspensión hasta de 5 años. Sí, pero eso es respecto al proceso en el que estás participando. Una persona pero es peor, es lo mismo, pero es peor cuando tú admites que ha cometido algún fallo es peor, pero no está en la ley. Pero es parte, sí. No está en la ley, Carmen. Carmen, antes de yo venir aquí, yo revisé la ley. Pues te voy a traer. Y es lo que suelo hacer antes de hablar disparate por este yo micrófono. Yo duré 2 años siendo suelo sustentar lo que digo. Eso no está en la ley, porque incluso una de las quejas fundamentales de compra y contrataciones es esa. En este hombre que está ahí. Ha sido no debe de participar. Participó porque se le pasó. Pero que no ella tiene no debe de participar. Perdón, ¿qué le impide a una empresa participar? A ella. Sí. Que cometió fraude. No, eso no es un fraude. Ella fraude. Sí, pero respecto a otro caso, que eso es lo que queremos, que como cometió fraude, se establezca que ella no debería participar. Pero no está. Entonces, no está establecido. Fue un abuso. Lo que hace es que lo suspenden por un tiempo. Fue un abuso de ni siquiera, no te pueden suspender, porque si tú acordaste y devolviste el dinero, tú tienes todas tus prerrogativas legales intactas. Entonces se cometió un abuso o un exceso desde contrataciones públicas, que creo que estaba el señor Pimentel, contra Odebrecht. ¿Por qué? Cuando le eliminaron, le suspendieron. Es lo mismo. Sí, pero Odebrecht la suspendieron respecto a un hecho. Exacto. Y entonces al haberte suspendido, pero escúchame, te sancioné por este hecho. Y ese hecho irradia sobre los hechos que vienen. Porque ya tú tienes una sanción. Por ejemplo, lo que dice Carmen. Si se determina que alguien sometió unos papeles que de manera fraudulenta, yo te suspendo por 5 años. Sí. Ya te suspendió por 5 años. Pero en el caso eso es lo que pasa con Odebrecht. Tiene suspensión por irregularidades en el hecho, sobre un caso. Odebrecht lo único que hizo fue declararse culpable de soborno. Lo mismo que hizo ella. Que se declaró culpable de haber. Ante esa realidad, aquí alguien o cometió un exceso o ahora está sustrayéndose de su responsabilidad. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que es que Odebrecht fue sancionada por eso. Pero por declararse culpable de soborno y recibió una penalidad. Una penalidad y luego de la penalidad en la sentencia. Ella quiere participar en otro proceso, pero tiene ya una penalidad. No puede participar. Para recordarte, en el momento de la sentencia no estaba incluido suspenderle su personería jurídica, su RNC, su registro de proveedor. Cuando llega esta administración con Pimentel, usted lo recordará, patrón, se toma la decisión de, además de lo que estaba suspendido, inhabilitar a Odebrecht para que opere. Pero puede hacerlo conforme al caso. Conforme al caso puede hacerlo. Lo que no puede, por ejemplo, si no se le estableció eso, no se le puede impedir a Odebrecht que participe. Porque ¿por qué Odebrecht hoy en día no está participando y ganando todas las licitaciones en el país? Porque contra ella pesa esa suspensión por ese caso. ¿Entiendes? Por ese caso. Y por ese caso a esta debieron suspenderle lo mismo.
Bueno, que tú no estás entendiendo. Esta señora llegó a un acuerdo. Es que tú... Y Odebrecht también. No. Ahora, es de naturaleza diferente el acuerdo. El hecho de que este senador esté hablando de esto es porque uno imagina que no está contemplado realmente en la ley. Pero no solamente porque lo dice él, sino porque tú agarras la semana entera y hay gente diciendo exactamente lo mismo a partir de la ley. Exacto. Y yo he averiguado, y la ley es demasiado... ¿Cuál ley es esa? Demasiado... 340-06. Es demasiado con su reglamento suave, ¿tú entiendes? Eso debe estar en la ley. Pero que no se preocupen tanto tampoco, porque sí, que se preocupen y lo establezcan. Esa gente que tienden a hacer eso, te tienen 20 empresas registradas. Y cuando no pueden participar con una, te participan con la otra. Aquí lo que deben inhabilitarse. Eso es correcto. Sí, pero que se inhabilita la persona física y la persona moral. Y la persona moral, legal. La persona física, la persona física y todo el comité. Sí, pero esa es la idea. Aquí hay gente que le inhabilitan una empresa y participan con 10 que tienen. La idea ahora es que se inhabilite tanto la persona física como la persona jurídica, de forma tal que si a ti te inhabilitaron, pero tú tienes otras 14 compañías, tú no como quieras no puedas participar. Claro, y si tú lo que eres accionista de otra. Hay que ver, todo eso se determina. Depende de la cantidad de la participación accionaria, ¿tú entiendes? Porque tú puedes ser accionista, pero accionista va desde accionista mayoritario hasta el minoritario. Pero en este caso y cuando tú eres el dueño, a menos que la compañía no sea parte de tu familia, tú no te pones minoritario. Solamente en una compañía que tú constituyas con tus hijos, tú decides ponerte minoritario porque con tus hijos y como quiera tú eres el que manda. Exacto. Ahora, con una compañía con accionistas diversos, si tú eres mayoritario, porque están tus cuartos ahí. Pero podría inhabilitarse que la participación de una empresa donde tú aparezcas como accionista, tú no puedes como barrendero. Esa parte ni sí como podría barrendero. ser incorporada. Yo me inscribo en el planteamiento tuyo y te pregunto, que era lo que quería hacer, pero me diluí. Porque es que tengo la convicción de que la suspensión o la sanción depende de la dependedura. Bueno. Entonces, pero yo quería preguntarte, y en la discusión del pacto del Código Penal, ¿no cabe la posibilidad de que, contemplados los acuerdos, llegados a acuerdos, o no, porque es una ley sectorial? En el Código Penal no puede ir algo que no sea de naturaleza penal, ¿entiendes? Porque al final eso no es criminal. El penal es penal, de naturaleza penal. Entonces, eso tiene que ir, por ejemplo, en esa ley de compras y contrataciones, que es la que eso tiene que ver con suspensiones administrativas y todo eso. Es un área administrativa. De carácter administrativo. Claro, que es un gran legado. Compras y contrataciones, tiene que ver con todo lo que se hace en el país, las licitaciones y todo eso. Acepto su respuesta como jurista, compañero. Gracias. Segundo tema. Segundo tema está relacionado con el tema que fue al principio. Lo puse para ver el termómetro y ver cómo andaba yo de tan equivocado o cómo estábamos todos más o menos pensando en torno a lo que ha propuesto Servio Tulio Castaño Guzmán. Yo insisto ya de manera personal y unilateral que no es verdad que hay que buscar un pacto político. El pacto político se hace ¿con quién? Con la clase política. Y este país es mucho más que la clase política. Se ha determinado que de todas las clases sociales que tenemos, la menos representativa en términos morales es quizás la clase política, porque es la que más ha defraudado a su país. Consecuentemente, un pacto tan importante sobre una reforma no tiene que estar única y necesariamente bajo el amparo de un pacto político. El amparo político está dado en la mayoría congresional, en un país democrático y representativo como el nuestro, en el que se establece qué cantidad de legisladores hay por provincia, porque representan un 50 por cada 50,000 personas hay un diputado, porque se supone que representan a las 25,000. No, hasta el 2010. Hasta el 2010 se fijó en 2 y en un número cerrado. En 2 y número cerrado, exactamente. Sí, 2 por provincia mínimo. Yo te lo digo, por ejemplo, por mi provincia personal, es que se calcula así. Se calculaba ya toda provincia que tenga
más de 100.000, menos de 100.000 habitantes, tiene que tener por lo menos dos. Si tiene más de 100.000, sí, pero exactamente. 50.000 más le suman. Después, exactamente después de los 100.000. Sí. Esa es la representatividad. 2 personas van a decidir en nombre de todos los pedernales. No, si fuésemos siempre menos de 100.000. Pero si pasamos de 100.000, pueden ser 3, se van incluyendo 4, dependiendo de los 50.000. Entonces ahí está la representación. Ahí está la representación. Aquí tenemos 37 partidos políticos y entre esos 37 partidos políticos no es verdad que está representada la mayoría del país. Claro que no. Porque de esos 37 partidos políticos usted vota a la basura 32 y no pasa absolutamente nada, porque ellos no representan absolutamente a nadie. No puede ser que un partido que en las elecciones no me saque ni siquiera un 1% sea un factor determinante para que haya un pacto político con la clase política. ¿Qué clase política del coño si ustedes no sacaron entre todo un 2%? Ustedes no pueden representar las mayorías. La mayoría está representada en el Congreso, repito, a una sociedad democrática y representativa. Y se supone que una sociedad democrática y representativa, su fin ulterior y principal es siempre buscar el bienestar para las grandes mayorías. Entonces, si no nos conviene a las grandes mayorías, digamos, una reforma constitucional, para eso están los congresistas, para representar a su país y no votar una reforma constitucional. Eso es lo que hay que hacer, no es otra cosa. Pero ese privilegio que nosotros hemos dado como en ningún otro país del mundo, que por ejemplo hay que hablar con los empresarios, y los empresarios aquí deciden cosas que no son del sector empresarial. Es más, este país está tan dañado, digamos, conforme a la ley de seguridad social, conforme a la ARS, a las AFPs y muchas cosas, porque esos sectores son los que no dejan pasar lo que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque buscamos el consenso. Y eso no es ningún consenso, eso es un disenso. Lo que se ha logrado históricamente es que por esos sectores, por el valor que tiene la posición de esos sectores, aquí no logremos nada. Y estemos atrás en la ley 8701, por ejemplo, de seguridad social y muchas cosas, porque se imponen esos poderosos. Y eso no es consenso, eso es imposición, porque tienen una prerrogativa que además de ser un sector poderoso, influyen sobre el sector político, porque tienen diputados, porque tienen senadores, y porque vaquean, porque pagan a los presidentes. No hay un solo presidente que llegue ahí sin que llegue con los cuartos del sector empresarial. Entonces, una vez llegado el presidente, tienes que hacer un acuerdo con aquellos que los vaquearon. Y eso no es representación. Pero además, eso es el uso del poder de manera omnipresente. Pero se supone, ¿por qué se hacen elecciones aquí cada 4 años? Tú sabes que yo soy... Para renovar un gobierno, ¿verdad? La dirección que política se le da del una país, facultad de gobernar. Mira, entonces, el problema es que aquí en todas las decisiones tienen que participar esos grupos. Sí, hay cosas que no es malo por que ejemplo, participen. yo hago una pregunta tonta. ¿A quién representa Fimos? Un sector económico poderosísimo de este país. Al mismo sector económico que representan los empresarios. Entonces, Y al mismo sector económico que influye en el Congreso. Eso es muy cierto lo que Eso está es diciendo. que no dejan de ser parte del pueblo. Que un mismo sector tiene 5 cabezas, Pues exactamente. 5 vías de representación. Es el Eso mismo verdad. sector que Mientras tiene nosotros, poder, el por ejemplo, en la pueblo, justicia. no tenemos representantes. Dime, Porque hasta dentro de los Carmen. congresistas tú sabes tienen representantes. porque me quedé pendiente con lo de la ley de compra y contrataciones, y en el artículo 66, párrafo 1 de ese reglamento dice que una de las que el reglamento tomará, claro, me quedé con esa porque yo sabía que me sí. cambió el tema. Sí existe, ¿no? Pues todavía tú vuelves. Dice, el reglamento tomará en cuenta la siguiente conceptura: sanción e inhabilitación por inhabilitarse una persona natural o jurídica por periodo de 1 a 5 años o permanentemente, sin perjuicio de las inhabilitaciones. Ofrecer dádiva, comisiones o regalías a funcionarios de las entidades públicas, directamente o por interpuesta persona, en relación con actos alineantes, procedimientos de licitación o cuando utilicen personas de la institución para elaborar sus propuestas. O sea, esa señora pudiera estar exactamente... No, porque ella no fue... ella no ha sido nada de producto eso. no ha sido procesada de ninguna forma en su caso anterior. Pero es que no ha sido procesada de ninguna forma en el caso anterior.
está fuera de todo. Y como Pero- está fuera de todo, pero tú no ella- puedes inhabilitarla. Claro, pero ella dijo que ella entregó unos cuartos que ella consiguió Por mal hecho. eso, y ya, pero no fue, Pero no ha sido ella procesada. misma se culpó. Pero no ha sido Pero que no procesada. ha sido procesada, Carlos. Pero es que ¿Cómo aquí lo no dice- ¿Y por qué lo devolvió? Pero que no ha sido procesada. Óyeme lo que te estoy Para diciendo. Pero evitar, aquí no quizá habla, pero eso. aquí no habla de Precisamente procesamiento. para evitar el procesamiento. Pero aquí no ella habla de devuelve. incurrir en actos de colusión O sea, hay una ilusión debidamente comprobado en la presentación Llévame que de esta su mujer me oferta. ¿Qué cambió. apellido es que?